Ya estamos en lunes, de nuevo lunes 9 de diciembre de este 2019. El viernes pasado, el gobernador Enrique Alfaro pues cumplió un año al frente del Ejecutivo Estatal. Un año de muchas decisiones, largo, de pues digamos muchas coyunturas que han sido difíciles de superar para el mandatario estatal, con muchísimos desafíos, algunos que podemos rastrear que provienen de sexenios anteriores, mientras que otros que están o que digamos han aparecido por distintas coyunturas que suceden tanto a nivel local como a nivel nacional. De entrada decir que tenemos que partir para el análisis de lo que supone el primer año de Enrique Alfaro de dos o tres elementos que son importantes de colocar sobre la mesa. El primero, el carácter de Enrique Alfaro, que ha tenido que ir moderándolo, modulándolo de poco en poco durante este primer año de gobierno, que tal vez fue menos palpable cuando fue alcalde de Guadalajara o cuando fue presidente municipal de Tlajomulco. Pero digamos que este estilo de confrontación con sus críticos, con los medios de comunicación, con la prensa, con los partidos políticos de oposición, incluso iniciando el sexenio con el presidente de la República, pues parece que no le han dado muchos dividendos en términos de la opinión pública y en términos también de la construcción del capital político que necesita para hacer los cambios que la ciudadanía de Jalisco requiere. Creo que más allá de algún desliz ha venido moderando ese discurso. Tal vez el momento más claro fue el 6 de noviembre pasado, cuando en el Congreso del Estado dio su informe, escuchó también las interpelaciones de las fuerzas de oposición y ha tenido que ir respondiendo preguntas y cuestionamientos en distintas entrevistas que ha dado tanto a nivel local como a nivel nacional. Creo que también ha dejado muy claro en estas entrevistas y en los entretelones del debate que existe en Jalisco, ha dejado muy claro que no va a buscar la presidencia de la República, que Enrique Alfaro descarta esa puerta. Usted recordará que se especuló mucho al inicio del sexenio, incluso en los tiempos de transición entre la elección del 1 de julio y el 6 de diciembre, esa transición larguísima en donde digamos que se cosecha de todo, que se discute de todo, que se especula de todo. Pues en su momento estaba abierta esa puerta. A nivel nacional existieron muchos medios que trataron de colocar a Enrique Alfaro en esa dirección, buscando ser una alternativa de gobierno frente a Morena y frente a López Obrador. Pero después de severas colisiones con el Ejecutivo Federal y después de valoraciones que el propio gobernador hace, pues él mismo lo señala: denme por muerto, no voy a buscar la grande, aunque siga habiendo opiniones nacionales, como por ejemplo hace algunos días escribió Leo Zuckerman en el Excelsior, donde decía que quería que los tiradores para 2024 serían Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Enrique Alfaro. Digo, una lectura que creo que sigue siendo muy apalancada en lo que sucedió en 2018, pero no necesariamente pues oportuna para los nuevos equilibrios de poder y la configuración partidista de cara a la elección de 2024. Por lo tanto, dos elementos que hay que poner sobre la mesa. Uno, este estilo de confrontación que ha tenido que ir moderando el gobernador Alfaro. Y segunda, que también es importante, su descarte explícito de buscar la candidatura presidencial para 2024. No es menor este descarte, porque todos los gobernadores desde Francisco Ramírez Acuña a la fecha, tanto Francisco Ramírez, Emilio González, incluso Aristóteles Sandoval, han especulado, se han visto seducidos
por la posibilidad de buscar la grande, de buscar la silla presidencial. Entonces, aquí lo que vemos de parte de Alfaro es, digamos, una dimisión al hecho o a la posibilidad de buscar ser una alternativa para 2024. Otro punto que creo que tenemos que colocar sobre la mesa es que vivimos un momento político, que esto es similar a lo que sucede a nivel nacional, en donde para bien y para mal las luces se posan constante y permanentemente en el gobernador como el centro del sistema político jalisciense. No hay gabinete, no existe el gabinete con Enrique Alfaro, o sea, es un gabinete de muy bajo perfil. Existen 3, 4 figuras políticas, pero incluso estas figuras políticas que en su momento tuvieron mucha fuerza, la tienen pero hacia adentro. El gabinete no tiene gran interlocución externa y eso hace que el gobernador Enrique Alfaro para los distintos asuntos sea quien tiene que salir a dar la cara y informar sobre los distintos temas. Se llame incremento al costo del transporte público, se llame proyectos en periférico, gestión de los proyectos federales o se llamen indicadores en materia de seguridad. En este último tema, el gobernador ya decidió dejarle la cancha abierta a las universidades y al Jalisco Como Vamos para que sean ellos los que den los pormenores, los detalles de las cifras de seguridad, pero sigue siendo un elemento que sí lo diferencia de la forma de gobernar de Aristóteles Sandoval. Aristóteles Sandoval no salía en todos los temas, cada uno de los secretarios tenía su agenda y el gobernador solo salía o a encauzar o a pagar determinados temas en la agenda pública. Entonces ahí hay una clara diferenciación de estilos, de entender el gobierno y también de la forma en que se implica un gobernador con la agenda pública cotidiana. Esos son, digamos, algunos de los trazos y tal vez un último elemento, antes de entrar a la evaluación de algunos de los temas que deja sobre la mesa Enrique Alfaro. Creo que un elemento importante a señalar es que el estilo de gobernar de Alfaro parte de la idea de que las decisiones difíciles, las decisiones estructurales y complejas se tienen que tomar en el primer año. No dejarlas, no postergarlas a que hubiera mejores condiciones, a que se reequilibren las distintas relaciones políticas. Si hay que tomar una decisión al inicio del sexenio, Alfaro toma la decisión y por lo tanto parece en este año, si volteamos a ver atrás y vamos a voltear el 6 de diciembre pasado, pues nos vamos a dar cuenta que ha enfrentado muchos asuntos que tal vez uno pensaría que lo políticamente rentable o lo políticamente menos controversial hubiera sido un poquito ampliar los plazos entre cada uno de los problemas, desde seguridad, la toma de decisión de la Policía Metropolitana, otros que son asuntos heredados pero que tiene que resolver, como por ejemplo las villas panamericanas y bueno, el transporte público, proyectos de movilidad, el enfrentamiento con la federación y con la presidencia por el tema de los recursos públicos. Es decir, estamos hablando de muchas decisiones que se tomaron todas en un periodo relativamente breve de gobierno y que suponen también un desgaste político importante para el gobernador. Estamos hablando de que el gobernador habrá perdido, si hacemos un balance de las distintas encuestas que han salido, que hablan de la valoración, de la opinión que tienen los ciudadanos de sus gobernadores. Vamos a ver que Alfaro habrá perdido 18, 19 puntos de aprobación en este año, que es importante. Estamos hablando en términos generales de tal vez unos 650 mil personas que en este momento, después de un año, pasaron del sí aprobar el gobierno de Alfaro a estar digamos, en el no, en la no aprobación del gobierno emesista de Jalisco. Por lo tanto, sí ha tenido consecuencias políticas, sí ha tenido consecuencias
en términos del capital político las decisiones que ha tomado Enrique Alfaro. Si fueron las correctas, si no, si se aceleró, si pudo haberlo hecho de otra manera, yo creo que eso será una lectura que se tendrá que hacer ya en algunos años, cuando tengamos los resultados en términos de transporte público, seguridad o la falta de ellos, y por lo tanto podamos juzgar si la estrategia fue la adecuada o no, si pudo haber generado un poco más de debate en torno a algunas decisiones que tomó Enrique Alfaro. Lo que queda claro es que tiene prisa por los cambios, y por lo tanto vimos esta agenda muy recargada, muy sobrecargada en el plazo de diciembre de 2018 a diciembre de 2019. ¿Qué valoraciones podemos hacer de forma muy sucinta y de forma muy extensa, digamos con trazos grandes de lo que supone el sexenio de Alfaro? Primero, seguridad. Yo creo que aquí podríamos hacer tres valoraciones. Uno, por más que se traten de minimizar los homicidios, o no minimizar, sino relativizar en el sentido de que, de acuerdo a la autoridad y el discurso de la autoridad, es un ajuste entre bandas del crimen organizado, cosa que la mayoría de los analistas sostienen, que el grueso de los homicidios sí son ajustes de este tipo entre bandas del crimen organizado. Sin embargo, más allá de eso, también eso mismo decía Aristóteles Sandoval, eso mismo decía Emilio González Márquez en su momento. Bueno, pues la tasa de homicidios, el número de homicidios en Jalisco sigue siendo muy alto, y terminaremos el año con una cifra muy similar a la de 2018 o incluso superior a los homicidios de 2018, que ya fueron altos, que ya fueron una cifra alta. Es cierto que en materia de delincuencia común hay resultados que son distintos por municipios, pero que en términos globales hay una reducción del número de delitos que se cometen en Jalisco. Veremos si esta reducción es sustentable o no de cara al futuro, porque también tuvimos un fenómeno similar al inicio del sexenio de Aristóteles Sandoval. Luego esa tendencia no se mantuvo. Eso creo que es importante por un lado, y segundo, también saber si es fruto de la caída en delitos o es fruto de la falta de denuncias. Es decir, no se sabe si puede ser también el origen de que existan menos denuncias que en el pasado. Es decir, creo que para sacar una apreciación, podernos hacer una idea muy clara de qué supone este 25-30% de reducción en delitos, tenemos que darle tiempo para conocer impunidad, que salga la ENVIPE, por ejemplo, la encuesta nacional de delitos, de víctimas, que ahí es cuando la ciudadanía habla en general de la tasa de delitos, y por lo tanto podemos hacer una comparación con todo y cifra negra y con todo y datos de combate a la impunidad. Por lo tanto, ahí están esos dos elementos. Y un tercero que también es importante señalar, que es la construcción institucional. Creo que la Policía Metropolitana es una apuesta interesante que puede dar resultados, y no solo interesante, sino que impostergable, porque en una ciudad como Guadalajara, como el área metropolitana de Guadalajara, no podemos seguir con este modelo feudalizado de policías por municipios. Eso ya es un modelo totalmente superado, totalmente del pasado. No hay una ciudad en el mundo con buenos niveles de seguridad, una urbe global que siga operando con policías municipales. Por lo tanto, creo que la Policía Metropolitana tiene sentido, al menos en términos teóricos. Ya veremos si también tiene sentido en su operación de todos los días, si existe la colaboración necesaria, si no hay grillas, si no hay política de por medio, si no hay egos, todo lo que muchas veces destroza proyectos que en apariencia son positivos. Economía, Jalisco está creciendo más que la media nacional, andaremos tal vez cercanos al 1.6, 1.7% de crecimiento, mejor que el 0% que está empezando pues a verse ya como una cifra inevitable a nivel nacional. La generación de puestos de trabajo está por debajo de lo que pasó en 2017 y 2018, pero sigue siendo una generación importante en el contexto nacional. Tal vez terminaremos con 60 y tantos mil empleos netos. Veremos la destrucción de empleos en diciembre, que siempre es una época en donde se generan empleos, pero se destruyen muchos empleos temporales que sirvieron durante el año, y que después enero es un buen mes, enero-febrero
de creación de empleos porque se renuevan este tipo de plazas laborales, de puestos de trabajo temporales. Yo creo que donde sigue existiendo un reto muy claro y un desafío muy claro para las autoridades son en los sueldos. Los sueldos siguen sin tener incrementos importantes en Jalisco y a pesar de ser un estado líder en materia de desarrollo económico, que produce el 6% del Producto Interno Bruto Nacional, aún así Jalisco sigue siendo débil en materia de construir empleos de calidad y por lo tanto sueldos que sean dignos para los ciudadanos. Son esos dos. Y un tercero, la corrupción. Aquí hay algunos asuntos que colocar sobre la mesa. Uno, creo que siguen faltando reformas para darle un empuje al sistema estatal anticorrupción. Reformas 2.0 para colocar la unidad de inteligencia financiera, hablar de los activos, hablar de muchas cosas que están ahí. Le sigue faltando autonomía a la Fiscalía Anticorrupción. Sigue habiendo un debate que no es sano en términos de los recursos que van al sistema anticorrupción. Tendríamos que pasar a un modelo más constitucional en donde el sistema reciba sus recursos sin importar la valoración que hace el gobierno o el gobernador de su trabajo. Pero por otro lado están estos focos, yo diría, amarillos del sistema anticorrupción, también la posible autonomía, que no se han presionado los distintos órganos. Creo que se ha apretado correctamente al Poder Judicial para que el Poder Judicial empiece a transformarse. Hace falta fortalecerlo, es decir, pasar sí de este discurso que le pide al Poder Judicial que cambie a un discurso en donde sea posible su fortalecimiento. Y un asunto, muchos procesos abiertos, la mayoría que están abanderados por la Fiscalía Anticorrupción. Veremos en qué concluyen. Ahorita hay causas abiertas por salud, por Ciudad Creativa Digital, por apoyos a asociaciones civiles desde la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Vimos también un exsecretario, Antonio Gloria, del PAN, en los tiempos de Emilio González, tener que llegar incluso a prisión por la compra de una casa en Chicago. Hay muchas carpetas abiertas, algunas dependientes directamente de la Fiscalía Anticorrupción, otras no, otras dependientes de la Fiscalía del Estado, pero creo que hay una voluntad de parte del gobierno del Estado para combatir la corrupción de los sexenios anteriores. Esperemos que suceda también, como lo decimos a nivel nacional, con los casos que se encuentran en este sexenio, es decir, que no haya omisión en los asuntos que han estado ahí colocados sobre la mesa, que no pueden ser catalogados como casos de corrupción, pero en donde es necesaria una investigación profunda. Uno, a toda máquina, que lo hemos tratado en muchas ocasiones. Otro, el posible conflicto de interés de la titular del OPD de Salud por la contratación de un familiar suyo para dar servicio a la Secretaría de Salud. Es decir, creo que hay algunos casos en donde el gobierno puede demostrar que está dispuesto no solo a combatir la corrupción del pasado, sino también la corrupción que emerja o que surja de su administración. Hasta aquí un primer balance. Mañana hacemos un segundo balance del sexenio de Enrique Alfaro. Se cumple un año, precisamente este 6 de diciembre se cumplió un año, y creo que ya podemos hacer un poquito un análisis de lo que entendemos como los retos, los desafíos, qué quedó a deber y qué podemos exigirle a Enrique Alfaro en su gestión en lo que queda de este 2019 y por supuesto en el año 2020. Hoy en cabina tendremos la posibilidad de platicar y analizar los temas más importantes de la actualidad con el académico de la Universidad de Guadalajara, Igor González, especialista en movimientos sociales, especialista en identidades políticas, y creo que es un momento interesante para discutir con él acerca de distintos temas que están presentes tanto a nivel local como a nivel nacional. Son las 9 de la mañana con 24 minutos, al corte y seguimos en Cara a Cara. Cara a Cara, gracias por acompañarnos. Recuerda que el WhatsApp es el 3318 8076 41. Estamos haciendo un balance de lo que ha supuesto este sui generis 2019, de muchísimos debates. Si uno voltea y ve todo lo que ha pasado este año, estimado Igor, parece que han pasado 5, 6, 7 años en estos últimos 8 o 9 meses. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Tú qué tal?
Igor González ha estado en otras ocasiones con nosotros, es académico de la Universidad de Guadalajara, especialista en movimientos sociales. ¿Qué reflexión haces de este 2019, Igor, tratándonos de apartar un poquito del día a día de las redes sociales, el debate político en nuestro país? ¿Cómo podríamos caracterizar este 2019? Yo creo que es un año tenso, fue un año tenso. Me parece que ha sido complicado en el plano político, en el plano social. Eh, eh, por lo menos son a los ámbitos a los que yo le he prestado atención. Insisto, me parece que ha sido un año complicado. Me preocupa específicamente el tema de la violencia, que tiende a crecer. Me preocupa la arquitectura institucional como tal, me preocupa lo que refleja el Estado como tal, y hacia dónde está orientado el horizonte de país, no el proyecto de nación. Creo que tendremos que estar pensando. Si me preguntas cuáles son mis principales preocupaciones, estas tendrían que ver con, en principio, la violencia, que me parece que ha sido un flagelo que tiende a la alza. Esta especie de, no sé si llamarlo polarización como tal en el plano político, no solo entre los actores políticos formales, sino entre buena parte de la sociedad. Y me parece que en este momento tendríamos que estar poniendo atención, por lo menos al proyecto político en el que se podría condensar el horizonte de país, ¿no? El proyecto de nación. Habría que ver hacia dónde se está orientando ya pues prácticamente a casi 2 años del gobierno de López Obrador, ¿no? Para mí serían los tres rubros en los Bueno, que un le año. año Y medio, si digamos, contamos ya que empezó a tomar sí. decisiones después de la victoria. Pensemos año y medio, que empezó casi a ejercer como presidente al día siguiente de los resultados electorales, ¿no? Entonces, me parece que esos serían los tres rubros, y en los tres me parece que hay una tensión fundamental. No sé si llamarla todavía al nivel de la convulsión como tal en ese plano, pero sí una tensión importante que nos atraviesa como sociedad. Para mí serían esos tres rubros los que ¿Cuáles les son prestaré atención. esos puntos de tensión, Igor? Es decir, ¿cuáles son? Hay una sociedad, yo también estoy de acuerdo contigo, no creo que haya una polarización en términos de lo que tal vez se vive en otros países, Claro. ¿no? En donde ya tal vez es muy, muy aparente, pero ya llevan muchos años de dinámicas políticas que han ido separando a unos y a otros. ¿Dónde ves esos puntos de tensión en la realidad mexicana? Eh, a ver, por ejemplo, digamos en los tres ámbitos en los que te platicaba. En términos de violencia, me parece que hay una cada vez mayor legitimación, una ampliación de la base social de lo violento como tal, y un mayor alcance de las consecuencias de lo violento. Si esta antes, ya lo hemos platicado tú y yo en algún momento, si esta antes se localizaba hace 20, 30, 40 años en el componente ideológico político, es decir, quien moría y quien desaparecía era básicamente quien pensaba de manera diferente al régimen, ¿no? 68, 71. Sí, incluso hasta mediados de los 80, ¿no? Con la Guerra Sucia. Sin embargo, hoy, digamos que el alcance de lo violento se ha ensanchado de manera tal que hoy en riesgo estamos todas y todos, ¿no? Entonces, esa es una primera tensión importante. Digamos que, por una parte, está el alcance de lo violento hacia prácticamente todos los sectores de la sociedad, independientemente de que, como se ha tratado de criminalizar entre algunos sectores, sobre todo entre algunos sectores gubernamentales, de que andes en malos pasos. Y por otro lado está esta especie de crecimiento de la base social, de normalización de lo violento, de invisibilización de lo violento, a veces incluso de justificación de lo violento. Entonces, esa es una primera tensión que a mí me preocupa mucho y es en la que he estado trabajando, ¿no? Que lo ves diferente a lo que sucedía en el sexenio de López Obrador, o es más o menos una inercia que tenemos desde el peñanietismo, Felipe Calderón. Yo creo que comienza incluso con la inacción iba a decir de López Obrador, con la inacción de Vicente Fox. Desde ahí. Yo creo que desde ahí se empiezan a fortalecer los cárteles, se empieza a legitimar incluso aún más quien comete actos de violencia, particularmente los que están asociados con el crimen organizado. Yo creo que desde ahí arranca y se exacerba definitivamente con el arranque de la guerra contra el narcotráfico en el 2006, ¿no? Y sobre la solución, el presidente
ha dicho reiteradamente que él no quiere baños de sangre. Así Incluso es. no sé si recuerdas el operativo Culiacán. Sí, claro, claro. Y bueno, ese es, digamos, el discurso presidencial, pero también veo que en la opinión pública hay otra línea que empieza a decir: necesitamos volver a la mano dura. Digamos que esa es otra. Si Esa pensamos tensión como en términos de la exacto, política de seguridad, ¿no? Exacto, porque hay dos lecturas. Si colocas sobre la mesa el caso del hijo del Chapo, por una parte hay una lectura que te dice claramente que es una especie de... Que digamos, haberlo soltado implica una claudicación por parte del Estado, ¿sí me explico? Y más aún, genera dudas sobre quién toma las decisiones acerca de en materia de seguridad en este país, ¿sí me explico? Para mí son los militares, pero Y ahí hay la Constitución dice otra cosa. Ahí hay un riesgo. Ahí hay un riesgo importante, ¿no? Y en última instancia el jefe supremo de las Fuerzas Armadas en este país es el presidente, ¿no? Pero yo creo que el presidente no puede tomar todas las decisiones en materia de seguridad. Tal vez esas, sí. Ahí coincido contigo, las más. Y finalmente el caso en particular pareciera que hubo una serie de hierros en materia de inteligencia, Sí, pues sí, es como se quisieron matar mosquitos a granadazos, pues entonces ese es un problema importante. Digamos que una lectura, si estamos platicando o si estamos poniendo sobre la mesa la idea de tensión como categoría para pensar este país, está esa lectura, ¿no? La claudicación, la posible claudicación del Estado frente al crimen organizado. Y la otra está, digamos que su correlato es la exigencia de mano dura. Y la otra está en términos del discurso gubernamental, particularmente de López Obrador, que sugiere que pues él prefiere evitar baños de sangre a, digamos, colgarse victorias que pudieran parecer pírricas en su momento. Sí, la detención de alguna cabeza. Que también, si me lo preguntas, ojalá el Estado de Derecho siempre prevalezca, pero levantar cabezas del crimen organizado nunca ha dado resultados. No. Sí, ha sido mostrado en los últimos 3 o 4 sexenios, pues. Al revés, hay una serie de ajustes de cuentas en el camino tremendo. Pero sí puede incentivar a que buena parte de la población diga: queremos a alguien, queremos una especie de Bolsonaro, queremos una especie de líder que no le importe las consecuencias de sus actos, que vaya tras ellos sin voltear a ver a su alrededor. Y para mí eso sería un riesgo, porque en vez de... sería profundizar la guerra, ese tipo de visiones, ¿no? Concuerdo contigo, y además las experiencias en otras partes de Latinoamérica han sido más o menos en ese sentido. En Europa también, pues, digamos que hay un riesgo latente en este punto. Y para mí sería, digamos, si pensamos en una tensión que atraviesa el ámbito de lo social, sería esa, ¿no? La violenta. La de la violencia, y cómo esta ha generado opiniones divididas entre digamos, la producción del discurso público, ¿no? Sí, eso yo creo que es el tema que más divide en este momento. Y eso por una parte. En materia de política, que es otro de los ámbitos que me preocupa, yo te puedo decir, y voy a hacer, digamos, un análisis grueso del funcionamiento del Estado. Hay dos preocupaciones que para mí son centrales. La primera tiene que ver con lo que se pierde si un político que ha llegado a ocupar un escaño de poder o una posición de poder, por la vía del apoyo social masivo, se coloca por encima de un proyecto político. Creo que se pierde una comunicación precisamente con las bases, y para mí ese es un riesgo importante sobre el que habría que prestar atención. O sea, ¿tú crees que López Obrador está perdiendo al personificar permanentemente el proyecto él? No sé si lo esté perdiendo como tal, pero me parece que sí es un riesgo sobre el que deberíamos de estar prestando atención. Es decir, colocar al personaje por encima del proyecto político debilita un montón la relación que finalmente, o en principio, mejor dicho, llevó a la figura a un escenario de poder, ¿no? A una posición de poder. Eso me parece importante, y eso es algo que habría que prestar atención. Y la segunda cosa que me parece que entra también como en tensión con esta perspectiva es el estilo de gobernar, que me ha parecido hasta ahora, y hay casos para demostrarlo, como una especie de avance y retroceso, en el sentido deja ver si lo puedo plantear de manera clara, de que se toma una decisión y después hay como un proceso de arrepentimiento, así como si se estuviera gobernando, como si el estilo de gobernar fuera demasiado arrojado, y que después, cuando se entra en razón, entonces se empiezan a matizar las decisiones. Primero lo suelto y luego lo pienso, ¿no? Sí, tal cual. Luego lo reflexiono. Algo parecido. Y eso me preocupa, porque da la sensación
de que no hay... Exacto. De que se improvisa permanentemente, ¿no? Exacto. Y eso, digamos, el primer año es... lo comprendes. Habría que ver qué pasa a partir de 2020, ¿no? Entonces, ese sería en el ámbito esa político. Es la parte, digamos, la atención en materia de violencia, la atención en materia política. Y tal vez, bueno, al menos la que a mí me llama más la atención, Igor, es la social. Sí. Estamos en un momento como de... se sacude la sociedad con lo que supone la cuarta transformación, ¿no? Digamos, y yo creo que finalmente esto sería para mí una característica positiva de este proceso de transformación en el que estamos metidos, ¿no? Por hacer eco por parafrasear un poco a la cuarta. Me parece, no sé si lo veas, a mí yo sí lo alcanzo a ver si estás de acuerdo conmigo, me parece que hay un cada vez mayor involucramiento de sectores de la sociedad en los asuntos públicos, me refiero. Hay una mayor preocupación, un mayor involucramiento de sectores que antes se les pasaba el largo. Sí. Y eso para mí... Se está politizando la sociedad. Sí. Y eso para mí ya es, digamos, yo lo pondría del lado del balance positivo en todo caso, ¿no? Me parece que con sus asegúnes, la apertura de la esfera pública, la apertura o la construcción de una esfera pública donde cada vez más actores están incorporándose y están siendo partícipes de la producción del discurso público, se me hace un rasgo importante que habría que poner desde mi punto de vista sobre el balance de lo positivo. Vamos al corte, Igor, y retomamos aquí. Retomamos aquí con Igor González. Que sean negativas las tensiones, pues producen cosas que son públicamente, que se pueden valorar. Y estamos en la parte social y decías, percibo una sociedad que se involucra más, una sociedad más politizada que tal vez en 2016 o en 2015. Yo creo que sí, y te decía pues antes de que fuéramos al corte que eso a mí me gustaría notarlo en el plano del balance positivo, ¿no? Porque digamos que hay un mayor acceso a información y quizá mi reticencia frente a este aspecto es que ese mayor acceso a la información con el que se cuenta entre amplios sectores de la ciudadanía y que ha posibilitado, creo yo, el involucramiento más intenso de esos sectores que antes pasaban de largo de los asuntos públicos, me parece que no está aparejado. Y esto habría que pensarlo también como una tensión, no necesariamente está aparejado el incremento en el acceso a la información con la incidencia en los procesos de toma de decisiones. ¿Sí me explico? Sí, estaba bastante desvinculado. Exacto. Sí. Y creo que habría ahí si lo pensamos en términos de tensiones, habría que colocar ahí un análisis por lo menos detenido, ¿no? Para ver qué se puede hacer y hacia dónde podemos cambiar. Ahora, en términos de tensión social hay otro elemento interesante a analizar, Igor, que es todo el debate sobre las clases sociales, todo el debate sobre las razas, claro, y la pigmentocracia incluso en este país, las alusiones que hace el presidente a mestizos, indígenas. A mí realmente me sorprendió mucho que hubiera tanto debate sobre esto. Eso te habla de que son temas que tocan de forma más sensible a nuestro día a día como sociedad. Creo que también es positivo que se discuta esto, ¿no? A veces siento que nos falta mayor madurez democrática para discutir este tipo de temas, pero eso, digamos, que el presidente coloque esos términos en la discusión, no me parece que sea divisivo. Creo que esa división ya existe en el día a día. Tal vez falta que desde la clase política, desde los partidos y desde el Estado, muchas veces se nombre. Claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Me parece que es parte de esta especie de construcción de un nuevo espacio público, si es que se nos permite digamos, la exageración del término, pero me parece que es parte de esta especie de arquitectura de una esfera pública diferente. Digamos que esos temas siempre han estado presentes y han sido parte de nuestra tematización cotidiana, de nuestro hablar cotidiano, solo que ahora ocupan un lugar más visible en el escenario público, y el hecho de que figuras como el presidente y otros estén poniéndolos sobre el escenario público, sobre la discusión, sobre la agenda pública, incluso sobre la agenda gubernamental, me parece un aspecto positivo, porque nos obliga a tomar postura, a reconocer desde qué lugar estamos enunciando nuestro propio discurso y a tomar medidas en consecuencia, ¿no? A revisarnos a nosotros mismos y ponernos frente al espejo de nuestros propios prejuicios. Eso me parece positivo de cualquier manera. También hay una tensión ahí importante y tiene que ver con, si te fijas, con una tendencia mucho más amplia en el plano internacional a retomar este tipo de discursos. Política de identidades. Exacto, e incluso postularlos como una
como una parte central de las propias campañas. Vaya, desde la llegada de Trump a la presidencia, no sé, pienso en Bolsonaro, pienso en fin, en América Latina, en la derechización de América Latina, este tipo de temas, clase, etnia, género incluso, han sido banderas fundamentales, pero para el fortalecimiento de la derecha y de la ultraderecha, pues, si me explico. Entonces hay un discurso que está mucho más amplio que el local, que está tematizando. Pero de rechazo al otro, ¿no? Sí, desde luego. Que creo que no es el discurso de López Obrador. No, en el discurso de López Obrador hay una política de identidad, estoy de acuerdo contigo, pero no hay un rechazo a un tercero, sea migrante, sea de cualquier tipo. O sea, es más bien hablar y señalar que tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas y que por eso se toman algunas políticas públicas de lo que le llaman acción afirmativa, claro, que es que un indígena pueda acceder antes a una pensión, a una jubilación, ¿no? Aunque también habría que decir que hay un posicionamiento claro de clase en el discurso de López Obrador, que no necesariamente favorece a los sectores, digamos, más acomodados. Sí hay una posición ahí fuerte y que implica, digamos, cierta coherencia con el proyecto de nación que se postula, por lo menos en el papel, ¿no? Ya los hechos, digo, habría que... Pero me impresiona que lo de la raza genere tanto, Igor, porque, por ejemplo, acción afirmativa existe en muchos espacios. Por ejemplo, decía un analista en televisión, decía, es que a ver, ¿cómo le vamos a hacer si un mestizo tiene peores condiciones que un indígena a los 65 años? ¿Por qué se lo van a dar al indígena y no al mestizo? Pues sucede como las políticas de acción afirmativa en todo el mundo. Por supuesto que la acción afirmativa a veces tiene injusticias, claro. A ver, un afroamericano que quería entrar a la universidad en Estados Unidos tal vez podía tener incluso mejores condiciones que un blanco, pero es la excepción. O sea, estás hablando de problemas, Igor, estructurales. Y en México, fíjate, muy interesante porque leía mucha gente que decía, es que en México nunca hemos hablado de razas. No entiendo por qué el presidente dices, pues ¿en qué país vives? No, o sea, uno de los peores insultos que se puede dar es indio patarrajada, pareces indio. O sea, eso es de todos los días, Igor. Y vaya, independientemente de lo que uno piense acerca de Octavio Paz, por ejemplo, lees El laberinto de la soledad, claro, y está plasmado precisamente esto que señalas. Y habría que deconstruir ese discurso. No sé quién lo habrá dicho, pero seguramente eso que dijeron, es que aquí no se habla de razas, seguramente fue dicho desde el privilegio, desde el privilegio blanco y acomodado en términos de clase. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. Ayotzinapa, Igor, para despedirte, ¿fue el Estado? ¿No fue el Estado? ¿Sería el Estado solo si hay impunidad? ¿Cómo entendiste las declaraciones del presidente? Híjole, yo creo que para mí fue un asunto de semántica, la verdad. Creo que fue un fraseo pobre. Un muy mal fraseo. Si tú lees la declaración reciente en Tlapa, básicamente, si la lees fuera de contexto, digo, básicamente se minimiza el caso, ¿sí? ¿Me explico? Pero si lo lees en el contexto en el que fue dicho, en el que fue afirmado, en el que López Obrador afirmó esto, pues básicamente lo que está tratando de decir, a mi entender, es que el Estado no va a interferir en la llegada a la verdad, en el descubrimiento de la verdad. Lo dijo muy mal. Creo que fue un pobre fraseo y yo creo que no le va a costar tanto, no le va a costar tanto, no va a ser un impacto. Él sí necesitaría un vocero. Sí. Un Rubén Aguilar, lo que quiso decir AMLO, pero fíjate, Igor, que lo que dice en la frase es, no es un crimen de Estado porque él presupone que para que un crimen de Estado suceda, tiene que haber una protección desde el poder para que no se sepa la verdad y se garantice la impunidad. Eso es lo que después de escuchar toda la comparecencia dices, es por eso. No está negando que no haya habido, desde mi punto de vista, personajes vinculados al Estado que hayan estado detrás de Ayotzinapa. O sea, el problema es que lo dijo tan mal que parece que estuviera incluso él mismo reculando de sus propias palabras. Sí, claro. Sí, yo creo que es una cuestión de semántica, pues, y habría que cuidarse del riesgo de interpretar eso que se dijo fuera de contexto, porque fuera de contexto sí pareciera que se está minimizando el caso. Y dices, no. Sin embargo, cuando ya revisas el asunto dices, ok, pareciera entonces que lo que se está diciendo aquí es que el Estado primero no va a interferir y además a partir de que López Obrador llegue a la presidencia ya no va a volver a cometerse un crimen de Estado. Para mí eso lo tiene que probar. Pero lo segundo al menos tiene la voluntad de decir, vamos a ir y no se va a proteger a nadie, sea del ejército, sea de quien sea, para garantizar el acceso a la verdad de las familias. Sí, concuerdo. ¿No? Para mí fue un asunto de semántica, ¿no? Decía Carlos Bravo en un tuit
tal vez es momento de dejar de darle tanta importancia a las frases de López Obrador y analizar más sus hechos. Porque cada fin de semana pasa lo mismo. Hay una palabrita y hay una revuelta en redes sociales, en la prensa. Y es cierto que todavía no hay ningún avance claro en materia de la investigación de Ayotzinapa. Estamos de acuerdo con eso. Bueno, tal vez el único avance claro es haber mandado por el caño de la historia a la verdad de Murillo Karam. Pero ya hay una comisión de la verdad que está estructurando, hay diálogo con los... Es decir, creo que es un gobierno que dentro de sus posibilidades está haciendo más que los anteriores o más que el de Peña Nieto para llegar a la verdad, ¿no? Sí, de entrada, si uno lo pusiera en esos temas, o sea, sigue siendo una herida fundamental para este país, ¿no? Y que no sabemos nada. Así es. Sin embargo, me parece que hay lo hemos discutido en algunas otras ocasiones, me parece que hay un posicionamiento distinto frente al caso por parte del gobierno, por lo menos federal, y dos elementos centrales que a mí me parecen distintos. La empatía mostrada con respecto al caso en particular y con respecto a los familiares de estos desaparecidos y las acciones que se están tomando. Me parece que lo que tú señalas como, digamos, darle la espalda a la historia oficial me parece fundamental. Entonces eso ya de suyo hace, si no un avance como tal en materia de investigación, sí por lo menos un posicionamiento distinto que a lo mejor permitirá conocer algunas cosas que hasta ahora eran desconocidas, ¿no? Sí, yo creo que eso es la voluntad, el discurso, claro. El relato es distinto con relación a los hechos, la investigación sigue siendo, pues tal vez algo, Igor, que se va a llevar el resto del sexenio y tal vez pasando eso, ¿no? Porque tiene que regresar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los forenses argentinos, es reconstruir desde las cenizas todo, ¿no? Para llegar a una investigación que sea creíble. Claro, así es. Igor González, como siempre, un gusto platicar contigo, conversar contigo y pues esperemos que el 2020 sea mucho mejor en este tipo de temas. Esperemos que sea mejor para todos y que pues salgamos adelante lo mejor posible, ¿no? Sí. Gracias, un placer. Un placer. Vamos al corte, seguimos en Cara a Cara. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hoy los saludo desde la alcaldía de Iztapalapa, el lugar que desde ayer es la sede de la 19ª Asamblea Anual del Observatorio Internacional de Democracia Participativa. Muchos gobiernos locales, organizaciones, activistas y académicos de alrededor de 32 países estamos reunidos hablando en esta ocasión de democracia participativa en el contexto de las ciudades y de los territorios urbanos. En colaboraciones anteriores, ustedes recordarán, les he platicado sobre ejercicios participativos como el de Chihuahua y sobre el problema de vivir en la ciudad, los desafíos de gobernarla, de hacerla viable para la vida cotidiana de las personas que la habitan y justamente la discusión del observatorio el día de ayer giró en torno a la relación de estas dos cosas, ciudad y participación ciudadana. Una de las preguntas más interesantes que quiero compartir con ustedes que han surgido es ¿quién decide y cómo decide para construir las ciudades de hoy? Y lo que se platicaba es que los ciudadanos vemos pues una preponderancia de los intereses económicos sobre los intereses colectivos. La política de vivienda es un claro ejemplo de ello. En nuestra ciudad, los desarrolladores han creado la ciudad que han querido, sobreexplotado la zona sur, por ejemplo, o detonado la gentrificación en zonas tradicionales, cercanas al centro de la ciudad, donde el costo por metro cuadrado pues es realmente desproporcionado. Ayer también daban este dato que quiero compartir con ustedes. Alrededor del 70% de los habitantes en las ciudades comemos por fuera de casa. Es decir, lo que comemos, también lo que consumimos en materia de entretenimiento, pues son prácticas influenciadas por la actividad económica. Y un Estado que va, en este escenario, reduciendo su papel regulador y su papel redistributivo. Papel que debe manifestarse en generar inversión donde el capital privado no lo hace, en impulsar vivienda social de calidad, proveer cultura y entretenimiento, no en una fila, en una semana, sino todo el año y en todos los lugares donde no llega. Pero sobre todo, los gobiernos de las ciudades, Enrique, no están posibilitando la creación de agendas ciudadanas ni de procesos amplios e incluyentes que le den voz a los que no la tienen. Esa voz, sin embargo, se está expresando y lo hemos visto en Jalisco en las manifestaciones del movimiento feminista y en otras iniciativas que están buscando filtrarse en esas grietas que está dejando una democracia cada vez más fracturada. ¿Qué hacemos, Enrique Auditorio, para repensarnos distinto, para reformular el pacto social? La constituyente, esa que no sabemos muy bien qué pretende, pues debiera servir para ello, para reconocer el derecho a la ciudad
que todos tenemos para impulsar ciudades más democráticas, ciudades diversas, interculturales y gobiernos municipales que se muevan en otros marcos como el de la economía solidaria, el de la agricultura urbana, cooperativas de vivienda, de ahorro, incluso formas de propiedad distintas como los bienes comunes. Si sigue el tema de la constituyente, ¿por qué no la ponemos al servicio de las ciudades participativas e incluyentes? Ese es mi comentario, Enrique, y les mando un saludo hasta Guadalajara. Estamos de regreso en Cara a Cara, pues sí, la conversación con Igor González sobre los principales temas, pues que ameritan una reflexión. Creo que ha sido un año especialmente, pues, ¿cómo lo podríamos definir? Este año convulso en términos políticos, muchísimos temas, muchísima discusión. A veces, cuando uno es testigo de su tiempo, en múltiples ocasiones es difícil darle un sentido a lo que vivimos todos los días, porque los hechos son tan vertiginosos, las discusiones son tan vertiginosas, que perdemos el foco histórico de lo que se discute. Yo siempre he dicho que los testigos de los grandes procesos históricos no sabían que estaban viviendo eso. Ya después, con la luz del tiempo, con el paso del tiempo, nos fuimos dando cuenta de lo que suponían esos hechos. La independencia de México no comenzó siendo un movimiento independentista, todos lo sabemos. Comenzó siendo un movimiento que reivindicaba el papel de los novohispanos en la política, en los cargos públicos, en los ayuntamientos, incluso la reivindicación del rey, justo en el siglo XIX, la invasión napoleónica a la península ibérica. Es decir, ya después los acontecimientos toman su cauce y muchos siglos después o muchas décadas después podemos hacer un análisis, una interpretación de lo que suponen esos hechos históricos. Lo que sí podemos señalar, y creo que me gustó la forma en que Igor planteaba la discusión sobre lo que vivimos. Creo que vivimos un momento en donde existen distintas tensiones, tensión política, tensión social, tensión económica, entre, digamos, un discurso presidencial y un discurso de la mayoría política que de alguna forma se contrapone con algunos consensos y algunos elementos que ya damos por hecho en los últimos años en México. Y eso está generando a que percibamos un ambiente polarizado de muchas opiniones, en donde todo gira en torno a un personaje, Andrés Manuel López Obrador. Creo que algo que tenemos que plantearnos la prensa para el próximo año en los medios de comunicación es tratar de salirnos de este amblocentrismo que nos engulle, que nos devora y que hace que parezca que todos los elementos de discusión en nuestro país tienen que ver con si estás a favor o estás en contra de lo que plantea López Obrador. Yo creo que el debate sobre México es mucho más complejo y mucho más amplio que esa especie de plebiscito cotidiano de estar o no a favor de lo que propone López Obrador. Y eso nos va a permitir no solamente plantear y analizar lo que supone el sexenio actual, sino también nos va a permitir analizar los principales problemas del país, que son los mismos que siempre hemos tenido. No cambian. Es decir, es cómo le hacemos para tener una economía que crezca más y que al mismo tiempo que crece más tenga la capacidad de distribuir mejor los frutos de ese crecimiento, cómo le hacemos para tener un país seguro, cómo le hacemos para combatir la corrupción tanto al interior del gobierno como al exterior. Es decir, son los problemas de siempre y por lo tanto el debate tiene que trascender desde mi punto de vista la figura de López Obrador y empezar a hablar más de políticas públicas, cómo acometer los retos y desafíos que tiene nuestro país y menos de si tenemos o no simpatía por la figura presidencial. Hasta aquí, cara a cara de este lunes. Nos escuchamos a partir de las 9 de la mañana, cuando ya será martes 10 de diciembre.